Gracia y paz a todos los suscriptores y no suscriptores aquí en el canal. Este es el vídeo número 19 del libro de Apocalipsis y estamos a punto de comenzar el capítulo 4, pero en este vídeo vamos a hablar sobre la marca de la bestia y cómo se ve. También hablaremos un poco del 666 y el anticristo, porque no se puede hablar de una cosa sin tocar otros temas. Si no has visto los otros vídeos, te pido que los veas, ya que son parte de un solo contexto, la tribulación. Los vídeos se pueden entender por separado, pero no completamente. Vamos al vídeo, les pido que tengan paciencia y presten mucha atención. Note este versículo. Romanos 8 versículo 1. Por tanto, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te diste cuenta? No es la primera vez ni será la última, que diremos que la Iglesia de Cristo somos nosotros, el templo del Espíritu Santo somos nosotros, Él está en nosotros, el reino de Dios ya ha venido y en espíritu el Padre reina en nosotros. El reino de Dios ya ha llegado, no con apariencia externa, sino que se establece en nosotros en espíritu cuando decimos sí a Jesús. Así debemos andar según la voluntad de Dios, según el Espíritu Santo y no según nuestra voluntad y nuestra carne, porque esto es pecado, y si es así, seremos un reino de nosotros mismos y no de Dios. Cuando caminamos según el Espíritu Santo caminamos sin condenación, por nuestros pecados somos justificados por Jesús por la fe, y de ellos Dios no se acuerda más. La carne todavía está en el mundo y es pecadora, así que caminemos según el Espíritu y no según la carne. Mirar. 1 Juan 1 versículo 8 al 10, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Con eso, no lo olviden, todo para nosotros como Iglesia está relacionado con el Espíritu Santo de Dios. Note, la salvación no viene por lo que podamos hacer, comprar o pagar, sino por la fe, que no viene de nosotros, es don de Dios. La carne no puede hacer nada por sí misma, solo dile sí a Jesús, y seremos su Iglesia, bautizados por el Hijo, y lo demás lo hará Él por medio del Espíritu Santo, que morará en nosotros bautizados por el Espíritu. Y haciéndonos suyos templo, el Padre reinará en nosotros, bautizados por el Padre haciéndonos su reino. Con esto daremos a luz al Hijo varón, ya no hijo de la carne, heredero de Adán, sino que será el nacimiento de una nueva criatura, nacida del Espíritu Santo de Dios, nuestro Hijo varón, que no es nuestro, pero es el Hijo de Dios en Jesús, herederos del reino del Padre. Recuerden, todo está relacionado con el Espíritu, pero el mundo está afuera, el enemigo está afuera, manipulando y haciendo que los hombres vivan cada vez más en la carne, y busquen las cosas que pueden ver y tocar. Mira el tercer templo. ¿Cuántos en el ojo de la carne, en el ojo del ver y del tocar, están esperando que se reconstruya el tercer templo de piedra en Israel, para identificar al anticristo, allí en Israel, entronizado allí en Israel, blasfemando allí en Israel, persiguiendo allá en Israel? ¿Te diste cuenta? Esperando lo que pueden ver y tocar, los hombres piensan que estará allí, que estará lejos de ellos, pero en eso se equivocan. Y ahí es donde tu templo caerá. Si no has visto el vídeo sobre el tercer templo, te insto a que lo veas. Acordaos, el tercer templo fue edificado en nosotros y no en piedra, que nuestro único Dios todopoderoso y verdadero permitió que los romanos destruyeran, porque aquel templo al Espíritu ya no era necesario, porque el velo fue rasgado, la carne fue desgarrada y es desgarrada. Cuando decimos que sí a Jesús y Él nos hace Iglesia, para ser templo del Espíritu, y no el templo de piedra allá en Israel, ni en ningún otro lugar del mundo, que se pone como casa de Dios, porque somos la casa de Dios, y esta es la casa de oración, porque somos nosotros los que oramos y no el templo de piedra. Despierta, Iglesia. Quien debe orar y orar eres tú y no el templo de piedra. Debemos congregarnos unos con otros para edificar y fortalecer a los débiles, pero la Iglesia somos nosotros y no el templo de piedra que Dios permitió que fuera derribado.
Jesús es nuestro sacrificio perfecto que nos justifica de los pecados a través de la fe, no lo que podemos ver y tocar. Y si te detienes y miras el mundo de hoy, incluso las instituciones de piedra, verás que cada vez más traen a las iglesias, tanto la piedra como los que creen que son iglesia, los hombres traen dentro de ellos, viendo y tocando, traer las cosas del mundo, porque el enemigo de nuestra alma sabe que la salvación está en lo espiritual y no en lo carnal. Porque si no naciste del Espíritu, seguirás siendo el heredero de Adán, incluso si viviste una vida de abstinencia y sin pecado. Con eso el enemigo sabe que el hombre estará vigilando el templo de piedra allá en Israel y se olvidará del verdadero templo edificado por Dios, para que habite su Espíritu, y cuando el hombre impide que el Espíritu habite donde debe habitar, él peca contra el Espíritu, ya que éste impide que Dios reine en su reino y que el Hijo haga su iglesia, porque la casa del Padre fue violada, invadida y prostituida. Estaba habitado por otro espíritu que no es el Espíritu Santo de Dios sino espíritus inmundos y mentirosos, el espíritu del Anticristo que será eficaz y se extenderá mucho más de lo que ya se extiende hoy. Y durante la tribulación, siendo la peor de todas las generaciones, es la generación mala, que no escuchará a Dios, probará lo que puede ver y tocar, probará el más allá, el infierno y la muerte en vida. La iglesia que quedará para la tribulación sufrirá mucho y llegará a ser iglesia. Sin embargo, los que están en la sinagoga de Satanás sufrirán aún más, buscarán la muerte y no les dará lo que quieren, que es morir y porque lo veremos más adelante. Recuerda este pasaje. Mateo 12 versículo 43 al 45, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando vuelve la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entran y moran allí, y los postreros actos de aquel hombre son peores que los primeros. Así será también con esta mala generación. Como ya hemos visto, no es a partir de hoy, ni de este milenio, que los espíritus del anticristo y del falso profeta están en el mundo, esto viene sucediendo desde hace mucho tiempo en el mundo hasta lo que será levantado como el desolador, el hijo de perdición, la bestia que sube del mar. Durante la tribulación resucitará haciéndose pasar por hombre, pero no lo es, resucitará como el anticristo, pero haciéndose pasar por el elegido, el Salvador, haciéndose pasar por el Cristo, pero oponiéndose a las cosas de Dios, oponiéndose a la verdad y la vida, se opone a Jesús, pero será visto como el Mesías. Después de ser mortalmente herido por un nativo. Se levantará mucho peor, trayendo consigo ya no el número de un hombre, sino que su número será 666, y será terrible, haciendo justicia a los 666 espíritus de los demonios que se unieron en el mal común, dirigidos por su jefe Satanás. ¿Te diste cuenta en el tema del 666? Recuerda sí. Muchos están esperando el nombre de un hombre para sumar los valores de las letras y así identificar al anticristo. Están esperando lo que pueden ver y tocar, lo que se puede ver con los ojos de la carne, y aquí es donde muchos son engañados y serán engañados, porque mirarán con los ojos de la carne y no verán el mal. Ya hay 1 o 2 por ahí sumando el valor de las letras de los nombres y transmitiéndolo a sus seguidores como la verdad, como el anticristo y peor, ya testificando que esa es la bestia que sube del mar. Dan testimonio de lo que pueden ver y tocar mirando según la carne, según sus pasiones y vanidad. Sin embargo, los que miren a través de los ojos del Espíritu verán el mal encarnado, y estos serán 666 espíritus inmundos, los cuales pasarán por un solo hombre, pero en su interior estará la bestia que subió del mar. Por ser 666 espíritus inmundos, ellos, si dijeran la verdad delante de los hombres, podrían responder a su nombre como legión, hueste o potencia, pero no responden cada uno por sí mismo, sino que todos responden por un solo nombre. El nombre que tendrán él y ellos lo veremos en el capítulo relativo a esto. Delante de los hombres mienten y traman el mal, pero ante Dios no pueden ni pueden mentir. Mirar. Marcos 5 versículo 9 Y él le preguntó ¿cómo te llamas? Y él le respondió diciendo, Legión es mi nombre porque somos muchos.
Hoy nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero durante la tribulación esta lucha será mucho peor, porque el pie de barro, que es la humanidad, irá de la mano y de acuerdo con el pie de hierro, que son los inmundos espíritus, los demonios, la muerte y el infierno, y esta lucha será mucho peor que nunca y nunca lo será. Efesios 6 versículo 12 Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra la maldad espiritual en las alturas. La tribulación comenzará, y ya vimos cuándo será y cómo será. Solo para recordar, las señales del final están ahí, ya que Jesús fue crucificado, sin embargo, no fue el final. Por eso hay un tiempo determinado para que se forme la Iglesia, tanto las dos que se formarán antes de la tribulación y estas dos, serán arrebatadas, una de los vivos y la otra de los muertos en Cristo, Filadelfia y Esmirna. Esmirna será arrebatada de entre los muertos y Filadelfia será arrebatada de entre los vivos para que no pasen por los días terribles que vendrán sobre toda la humanidad. Otras 5, las 5 vírgenes insensatas, quedarán para la tribulación para ser probadas, refinadas y vestidas de lino finísimo. Ya somos conscientes de las señales, como ya hemos visto, el libro de Daniel está siendo revelado, así como los demás libros, principalmente el Apocalipsis. Con eso la higuera está brotando porque los profetas, centinelas y siervos de Dios, sin importar sexo ni edad, están gritando, están hablando con autoridad y sabiduría, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y eso no debe ser asustado porque ya estaba profetizado, y uno de los versos es estos de Joel. Joel 2 versículo 1 Tocad trompeta en Sión, y clamad en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque el día del Señor viene, está cerca. La higuera está brotando, este es el verdadero brotar de la higuera visto con los ojos del Espíritu, podemos ver. No hay edad, ni sexo, color ni raza, para tocar la trompeta del Señor, podemos ser asombrado con el llanto de unos niños. Y como veremos, fue profetizado. Joel 2 versículo 28 Y sucederá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Con eso las señales del fin vienen a pasos agigantados, Daniel se revela, Joel toma forma, y con eso la higuera brota, crea ramas y hojas. Hemos visto que las señales del fin se darán hasta muy cerca del arrebatamiento, porque cuando esté cerca vendrá la calma. Para aquellos, la generación malvada y adúltera, que solo pueden saber si el cielo está listo para la lluvia cuando las nubes están pesadas, que conocen las cosas que ven y tocan. Muchos de ellos, antes del comienzo de la tribulación, cuando vean terremotos, plagas, enfermedades y guerras, de boca buscarán el camino, de boca buscarán a Dios y a Jesús, pero no de manera verdadera y fiel, sino por el sonido del látigo. Sin embargo, cuando vean la calma, eso sucederá muy cerca del rapto y el comienzo de la tribulación. Por la calma, por la paz y la tranquilidad, serán engañados y dejarán la presencia de Dios, porque nunca estuvieron en la presencia de Dios de una manera verdadera, sino de boca en boca, movidos por sus vanidades, pasiones y codicia, no conocieron al ángel de la iglesia ni a la espada flamígera, y con eso no conocieron a Jesús, no hicieron iglesia, templo y reino. Sin embargo, el mundo en paz y tranquilidad, les hablará más fuerte y regresaron al mundo, que les resulta más atractivo, ya no temiendo las cosas que pasaron para ellos, lo que pasó fue fugaz y la respuesta de la madre naturaleza, ellos no lo verán como una advertencia de Dios. Sofonías 1 versículo 12 Y acontecerá en aquel tiempo, que exploraré a Jerusalén con linternas, y castigaré a los hombres que están obesos como el sedimento del vino, que dicen en su corazón, el Señor no hace bien ni hace mal. Cuando miren y vean paz y tranquilidad, pensarán que todo ha terminado y es hora de vivir el mundo. Recuerde, el enemigo actúa para que el hombre ande según la carne, según el ver y el tocar y es entonces cuando el hombre se olvida y se desvía de las cosas del espíritu. Y cuando el hombre piensa que es feliz con la vida, tiene paz mental, porque su ver y tocar, ver paz y tranquilidad en el mundo, en este momento será un error. Jesús vendrá y se llevará a su iglesia como ladrón, en el arrebatamiento y nadie sabrá cómo ni a dónde fueron las personas desaparecidas. Recordando, el arrebatamiento es secreto como un ladrón,
pero la segunda venida de Jesús al final de la tribulación, será a la vista de todos, incluso de los que lo traspasaron, que negaron a Jesús, que es la alianza enviada por Dios. El mundo y el enemigo ya han preparado explicaciones para los que quedan para la tribulación. De la noche a la mañana, Jesús raptará a su iglesia, 2 de ellos, y 5 quedarán para ser probados. Será en este momento que sonará la gran trompeta, llamando a la iglesia al arrebatamiento, y desatando con la voz de los 7 truenos para el comienzo de la tribulación, la muerte, el infierno y todos los espíritus inmundos que dominarán el mundo. Hombres y demonios juntos bajo el mismo cielo, pisando la misma tierra. De este encuentro surgirá el acuerdo entre el pie de barro, que son los hombres, y el pie de hierro, los demonios. Uno es frágil, pero el otro ante los hombres es muy fuerte. Después de la calma vendrá la tempestad, vendrá la tribulación, y en las voces de los 7 truenos, todo lo malo que ha sucedido en el mundo desde la creación, en un tiempo, sucederá en el mundo al principio de la tribulación. Y así comienza el Apocalipsis. El caos como nunca fue y nunca será, se establecerá en el mundo. En medio del caos aparecerá alguien, haciéndose pasar por un hombre, afirmando tener un vínculo con los hombres, pero no tiene nada de hombre. Se parará ante la humanidad para organizar lo que estaba en el caos y la locura. Y después de resolver la situación, será visto como el Mesías, el Salvador, el elegido, será visto como el mismo Cristo, y pasará por Cristo. Pero algunos se levantarán contra él, y un nativo lo herirá de muerte, para que ya no se levante como el anticristo que es, sino que se levante como la bestia que se levantará de en medio del pueblo, se levantará del mar, que buscará y pasará por Dios. Mucha de la explicación sobre el anticristo ya se ha hecho en vídeos anteriores, y en el vídeo sobre él hablaremos más, hasta que su comprensión esté lista, para saber de dónde viene y quién es, pero les pido que observen los vídeos anteriores, pues el asunto no es según la carne sino según el Espíritu Santo, y para eso hay que entender mucho. Muchos andan por ahí, hablando de esto o aquello, citando nombres de personas conocidas en todo el mundo, y así, poniéndose como testigos de la acusación contra alguien de que los hombres no conocemos el corazón ni los pensamientos, incluso podemos verlos como anticristo, pero acusarlos de ser la bestia ya es demasiado, porque ¿cuántos anticristos hay a nuestro alrededor? ¿Quién no conoce a alguien que no soporta hablar de Jesús? Y así los anticristos ya llevan mucho tiempo en el mundo, pero la bestia que subirá del mar, solo se convertirá en bestia después de la herida de muerte, cuando reciba dentro de sí los 666 espíritus que la dominaran y guiarlo para pasar por Dios mismo. Está muy claro en la palabra de Dios el tiempo, que fue determinado para la Iglesia, porque se dio la orden. Algunos miran con los ojos de la carne y para ellos es una medida lineal de distancia para la gente de ese tiempo. Pero para nosotros que vemos según el Espíritu, es la distancia del tiempo, y cuando llegue esta distancia del tiempo, estos 2000 años, Jesús regresará, 7 años más antes de que venga a tomar parte de la Iglesia, la que permanecerá fiel y verdadero hasta el día del rapto, ya sea en vida o entre los que durmieron en Cristo. Mira los vídeos anteriores. La marca de la bestia es la marca, es la prueba de que el que la recibió se convirtió en hostia, se convirtió en templo de espíritus inmundos y demonios, se convirtió en sinagoga de Satanás. Hoy hay muchos por ahí buscando elevación, entre comillas, el título de caballo. ¿Para qué es el caballo? Caballo actualmente, pero en la tribulación el estado del caballo quedará atrás y se establecerá el estado anfitrión. Aquí hay algo para que usted reflexione. Acordaos, todo está relacionado con las cosas del espíritu, y el enemigo sabe que tiene que apartar los ojos de los hombres de las cosas del espíritu y hacer que los hombres miren según la carne, según el ver y el tocar, aunque estas cosas los hombres vean son cosas contra su propio enemigo, y esto no es para dañarse a sí mismos sino para engañar y ganar tiempo. Porque cuando el hombre se dé cuenta será demasiado tarde, pues mirando según la carne que siempre es y será tarde y se detuvo a mirar con los ojos del Espíritu que siempre es anticipado por las profecías y la palabra de Dios. Nota Amós. Amós 3 versículo 7 Ciertamente el Señor Dios no hará nada, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Las profecías y la palabra de Dios,
es para nosotros por la palabra y la promesa misma. En Jesús lo repito, somos la Iglesia del Hijo, somos el templo del Espíritu y el reino del Padre, y ellos son los testigos de que ya no nacemos de la carne sino del Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el Padre testifican que somos la Iglesia de Cristo. El Hijo y el Padre dan testimonio de que somos templo del Espíritu, y el Hijo y el Espíritu dan testimonio de que somos el reino del Padre, porque en Jesús somos una nueva criatura, el Hijo varón, que nació de nuevo, nacido del Espíritu Santo de Dios. Y así como María fue advertida por el ángel, que daría a luz un hijo nacido del Espíritu, así también nosotros somos advertidos por el ángel de la Iglesia, el Evangelio de Cristo, que nos advierte y nos enseña a dar a luz a nuestro hijo varón, nacido del Espíritu Santo y no más de la carne. Hablemos de la marca de la bestia. Apocalipsis 13 versículo 16 al 18 y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una señal en la mano derecha, o en la frente para que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí está la sabiduría. El que tenga entendimiento calcule el número de la bestia, porque es número de hombre y su número es 666. El que no tiene la marca de la bestia, no venderá ni comprará, y así podrá morir, no solo de frío, de calor, de sed o de hambre, sino de tantos otros males y adicciones que han sufrido los hombres. Acondicionado y acostumbrado a puede vivir. ¿Y cuál es la señal? La señal es la marca, la puerta de entrada a la posada. De esto sabemos que habrá 3 contraseñas, la marca que es la marca de la bestia, el nombre y el número. Sin esto el hombre no tiene las claves para comprar y vender. Primero, vender y comprar es una de las cosas que mueve el mundo. Si no vendes algo, productos que cultivas, tu trabajo y demás, no vas a recibir dinero para poder comprar. Sin embargo, en cuanto a la marca de la bestia, está condicionado a vender y comprar, no va a funcionar. Quieres burlar el sistema, porque para no recibir la marca de la bestia y quieres comprar, trata de robar el dinero o algo así, pero ni con el dinero podrás comprar si no tienes la marca de la bestia. Sin embargo, es el boleto de ida a la primera muerte, a la vergüenza de ser traído a la vida y ser juzgado en el gran trono blanco y luego ser arrojado a la segunda muerte, al lago de fuego y azufre. Este es el hecho porque nadie recibirá la marca de la bestia por error, ni recibirá la marca de la bestia por la fuerza. El hombre será inducido, forzado y obligado a recibir la marca de la bestia. Pero no será atado, sino bajo amenaza de muerte, eso sí, de diversas formas, tanto la propia como la de sus parientes y amigos. Jesús lo dejó bien explicado en el mensaje que nos trae el ángel de la Iglesia, el Evangelio, que dice, estad atentos. Mateo 16 versículo 25 al 27, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Por qué? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. Muchos, para no morir, o morir de hambre, sed, frío o cualquier otra cosa, negarán a Jesús y recibirán la marca de la bestia, en la mano o en la frente. Otros recibirán porque quieren recibir, para ser parte del sistema, otros pensando en el bien común de la humanidad, otros para recibir lo que anhelan sus deseos y pasiones, otros para participar de los misterios y del ocultismo. En los días de la tribulación, la carne será tocada, unos por el dolor y el sufrimiento, otros por los deseos y pasiones, el ver y el tocar estarán muy presentes haciendo señales, prodigios a los ojos de todos y así los que aman al mundo y cosas tantas del mundo se acostarán con tinieblas en el mismo lecho, se prostituirán y beberán del mismo vino. Mira Juan 12. Juan 12 versículos 25 y 26, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Mira Mateo 10. Mateo 10 versículos 32 y 33, de modo que al que me confiese delante de los hombres,
yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Quien muera para no negar a Jesús, recibirá de él la vida eterna. Sin embargo, quien niega a Jesús, para no ser asesinado, niega al Espíritu Santo y niega el reino de Dios. Muchos hoy están en el mundo negando a Jesús, sin embargo, se arrepienten de sus malos caminos y entran en la mies del Señor, dejándose hacer iglesia por Cristo, templo por el Espíritu y reino por el Padre. Y esto sucede por la fe en Jesús, porque todos los que se arrepienten de sus pecados les son perdonados, tienen sus pecados justificados por Cristo ante Dios, mientras el enemigo nos acusa día y noche y de estos pecados perdonados por Dios, de ellos se acuerda. No más. Pero, ¿qué hace que la marca de la bestia, sea imperdonable? ¿Por qué no habrá perdón para los que reciban la marca de la bestia? Veamos Mateo 12. Mateo 12 versículos 31 y 32, por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y si alguno hablare alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero si alguno habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Antes debemos entender muchas cosas en relación a los vídeos que ya hemos colgado. Si no lo has visto, te pido que lo veas. Lo primero que debéis entender es que el reino de Dios ya ha sido establecido en espíritu en nosotros, y este no tiene la apariencia exterior sino el interior de cada uno. Pero primero en Jesús somos hechos iglesia por la fe y con eso somos hechos templo del Espíritu Santo, el tercer templo de Dios en la tierra y este último, el construido en nosotros, lo construyó Dios mismo. Lo que Él anticipó por el Espíritu y por el mismo Espíritu nos lo revela. Ya la piedra, el pueblo espera su reconstrucción. Yo digo, el tercer templo fue construido por Dios en nosotros. Hecho que a él Dios ni siquiera le importó, o evitó que el templo de Jerusalén fuera destruido por los romanos, por eso, para Dios, ya no es importante él, sino el templo que debe estar en nosotros. Entended, Dios edificó el templo en nosotros, para que su Espíritu Santo habite en nosotros. Y así, quien niega a Jesús, niega ser hecho iglesia del Hijo. Con eso el templo no está construido y el reino de Dios, que ya nos ha llegado por medio de Jesús y en el Espíritu, no llega a esta persona. Como ya hemos visto, el anticristo cuando se convierta en la bestia, tendrá 666 espíritus inmundos sentados dentro de él, reinando y guiando. Si te fijas, todo lo referente al anticristo, que será la bestia y el 666, están relacionados con el espíritu. Esto lo nota quien observa según el espíritu, pero quien ve según la carne, se dará cuenta de lo material, las maravillas que él hará, y así no verán lo que realmente es, sino que le verán como el Cristo y entonces pasará por Dios y así será visto por muchos de los hombres. Fíjate bien en este versículo. Apocalipsis 13 versículo 15, y le fue concedido dar espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara, y matara a todos los que no adorasen la imagen de la bestia. Los espíritus no darán vida, sino que harán hablar a la imagen de la bestia. Ahora tú también puedes ver que por este mismo prodigio y señal, el anticristo será levantado sobre sus pies, después de haber sido herido de muerte. Será puesto en pie por la acción de los 666 espíritus inmundos que morarán en él, y por no ser hombre, tras la venida de Jesús, será arrojado directamente al lago de fuego y azufre. Como no es un hombre, no será juzgado ante el gran trono blanco. Y la aparición de los 666 espíritus inmundos que estarán en unión, fusionados en un solo espíritu inmundo, será como una rana. El anticristo ya tiene muchos alrededor, pero la bestia que subirá del mar, es una sola, y su número de hombre es uno, pero su número de espíritus inmundos es 666, los cuales no se ven con los ojos de la carne. Son no vistos según el número de un hombre sino a los ojos del espíritu se verá el 666 que es el número de los espíritus que formarán la bestia, que formarán el hombre que será el anticristo. Gente. Hay muchos por ahí acusando a esto o aquello del anticristo,
no solo porque se oponen a Cristo o porque no son cristianos, sino que los acusan de ser la bestia del Apocalipsis. Dando falso testimonio, juzgando y acusando a otros, basados en suposiciones provenientes de los ojos de la carne. Sabemos que durante mucho tiempo y aún hoy en día hay muchos anticristos por ahí, sin embargo, muchos de ellos pueden convertirse y aceptar a Jesús. ¿Quién no conoce a alguien que odiaba a los cristianos y a Jesús? Y hoy aquellos que dijeron que nunca serían cristianos, hablan de la verdad en el nombre de Jesús porque se convirtieron. Acordaos, en nosotros que estamos en Cristo, debe morar el Espíritu Santo de Dios, porque Jesús edificó su iglesia y la hizo templo del Espíritu del Padre, que es soberano sobre nosotros. Sin embargo, si la casa está vacía, el espíritu inmundo invade y se lleva consigo a otros 7 demonios. Ahora detente y piensa, ¿y si la casa está vacía y sin alma? Si el Espíritu de Dios no mora allí y la persona ya está muerta. Si dicho hombre nunca fue un hombre. ¿Cuánto peor es? Acordaos, será traído, no vida, porque el que da la vida es Dios, pero el enemigo lo pondrá en pie. La herida mortal del anticristo será curada según la eficacia de Satanás y según el permiso de Dios, que ya había advertido y está advirtiendo a todos los hombres, sin importar el tiempo, pero lo que le pondrá en pie son los 666 espíritus inmundos. Un hecho que también hará hablar a la imagen de la bestia, no por sí misma, no por la acción del oro y la plata, sino por el espíritu que habitará en ella, en la imagen que será adorada por muchos. Despierta, Iglesia. La tribulación está cerca. El hombre busca de muchas maneras, usando su creatividad al máximo para calcular el número del nombre de la bestia, y señalar quién es el anticristo. Pero están atados por lo que pueden ver y tocar, están atados por el mundo, están atados por los ojos de la carne. Pero hay un solo hombre visto por todos los que niegan a Cristo como un solo hombre visto como el Salvador y luego amado como un Dios. Veamos Daniel 9. Daniel 9 versículo 27 y hará pacto con muchos por una semana, ya la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y en el ala de las abominaciones vendrá el desolador, y eso hasta la consumación, y lo determinado se derramará sobre el desolador. No podrán ver el número de la bestia, porque buscan la carne, no tienen entendimiento ni sabiduría. Sin embargo, los que no nieguen a Cristo por el Espíritu serán guiados y obtendrán entendimiento y sabiduría para calcular, es decir, para sumar, el número de la bestia que habita en un hombre. Recuerda este versículo. Mateo 12 versículo 43 al 45, y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando descanso, y no lo encuentra. Entonces dice, volveré a mi casa, de donde salí. Y cuando vuelve la encuentra desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí, y los postreros actos de aquel hombre son peores que los primeros. Así será también con esta mala generación. Como vimos en la enseñanza de Jesús, el espíritu inmundo cuando ve la casa barrida y limpia, cuando ve que el lugar que Dios preparó para que habite su espíritu está vacío, porque la persona no aceptó a Jesús, y así no permitió mismo para ser la iglesia, el templo y el reino. El espíritu inmundo regresa allí y se lleva consigo a otros 7, y durante la tribulación las cosas empeorarán. Porque los hombres harán un pacto con la muerte y el infierno. Recuerda, el pie de barro está de acuerdo con el pie de hierro. Veamos Daniel 2. Daniel 2 versículos 41 y 42, y en cuanto a lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, ese será un reino dividido, sin embargo, habrá en él algo de la firmeza del hierro porque habéis visto hierro mezclado con arcilla de cieno. Y como los dedos de los pies eran en parte de hierro y en parte de barro cocido, así el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Despierta, Iglesia. La arcilla del alfarero. ¿Quién es el barro del alfarero? Pero el barro hombre negará a su creador y hará pacto con el pie de hierro, los demonios, que serán fuertes y dominarán, el otro pie es débil, es frágil, porque está hecho de barro y será dominado.
Veremos más adelante el versículo 43 de Daniel 2. ¿Cuál será la marca de la bestia y la marca? Apocalipsis 13 versículo 16 y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Se pondrá una marca en los hombres, que es la marca de la bestia. Sin embargo, debemos entender cómo empezó todo. ¿Y cómo empezó? Veamos Génesis 3. Génesis 3 versículo 4 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás. Porque sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, y él comió con ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. Así el hombre pecó desobedeciendo a Dios, confiando más en la criatura que en la palabra del Creador, quien le dijo, directamente, que no fue en un sueño, ni en espíritu. Dios habló directamente al hombre para que no comiera del fruto del conocimiento del bien y del mal. Recuerda, así como Dios había advertido y guiado al hombre en el paraíso a no comer del fruto prohibido, Dios ya nos ha advertido, a través de su palabra, sobre la marca de la bestia. Y todos los que reciban la marca de la bestia, morirán. Como hemos visto, el fruto prohibido era agradable a los ojos y el árbol apetecible para dar entendimiento. Así será con la marca de la bestia, su marca, será agradable a los ojos de la carne. Y el que ofrece el fruto, que es el árbol, que es el anticristo, la bestia que sube del mar, hablando en secreto por el mismo Satanás, este árbol será apetecible para dar a entender que andarán buscando, lo cual la bestia estará ofreciendo. La serpiente convenció a Eva y consecuentemente al hombre a comer del fruto prohibido, afirmando que sus ojos serían abiertos y serían como Dios, y conocerían el bien y el mal. Por pecar, por desobedecer a Dios, fueron echados del paraíso. Allí en el paraíso estaba el fruto de la vida y muchos otros frutos, y también el fruto prohibido. El hombre podía haber comido de cualquiera, incluido el de la vida, pero prefería, aun sabiendo que moriría, aun sabiendo las órdenes de Dios, el hombre prefería comer del fruto prohibido y desobedecer a Dios. Hoy en el reino espiritual de Dios, el paraíso de la apariencia interior es el fruto de la vida, Jesús, y solo comemos del fruto si conocemos el Evangelio, el ángel, el querubín, que guarda el paraíso junto con la espada flamígera, que es la palabra de Dios. Por el Evangelio y la palabra de Dios conocemos la verdad y la vida, que es Jesús. Sin embargo, en el mundo que yace en el maligno, está el fruto del pecado, libre para que todos lo coman y se hundan más y más en él. Para los injustos, los sucios se ensuciarán cada vez más. Y estos no miran a la verdad y a la vida. Despierta, solo Jesús salva. Hoy tenemos la gracia que es de gracia para nosotros, solo dile sí a Jesús y deja que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros, deja que Él actúe en nosotros. Durante la tribulación vendrá el anticristo, la bestia, la serpiente con seducción. Y la seducción ya no será para conocer el bien y el mal, como era en el paraíso, sino que continuará con la promesa del hombre de ser como Dios. La promesa será ser como Dios, ser inmortal, vivir para siempre, conociendo las profundidades de las tinieblas, las profundidades de los demonios, las profundidades de Satanás, pero con la ilusión de conocer las profundidades espirituales. Afirmando que conocerán la espiritualidad universal, que conecta a los hombres, los animales y la madre naturaleza, la madre tierra, la acción del universo y las cosas que están conectadas por el bien común, el colectivo. No buscarán ni se pondrán a disposición del Espíritu Santo de Dios, sino que se entregarán a los espíritus inmundos y a la falsa espiritualidad, que vendrán por la seducción ya no del conocimiento del bien y del mal, sino de lo espiritual. Isaías 28 versículo 15 Porque decís, pacto hemos hecho con la muerte, y con el infierno estamos de acuerdo, cuando pase el diluvio del azote, no vendrá a nosotros, porque hemos hecho de la falsedad nuestro refugio, y bajo la falsedad nos hemos escondido. Este es el trato que harás con la muerte y el infierno.
El trato que harán con el anticristo, la bestia, el trato que harán con el mismo Satanás, a través de sus demonios, y conocerán las cosas profundas de él y las tinieblas. Estarán confiando en la muerte y el infierno. Recuerda, el hombre en el paraíso comió del fruto para tener el conocimiento del bien y del mal y ser como Dios. Después de haber comido del fruto del conocimiento, el hombre miró, se dio cuenta de que estaba desnudo y escondido de Dios. El hombre vio que había pecado, y porque estaba en pecado se escondió de Dios. El hombre entró en pecado por confiar más en la serpiente que en Dios, y tantos hay en el mundo, y así será durante la tribulación, pero será peor allí. El hombre negará a Jesús, porque esta es la única manera de impedir que el Espíritu Santo more en él, para hacer de él el templo del Espíritu de Dios, y así, solo así es posible recibir la marca de la bestia, la señal, para firmar un pacto con la muerte y con el infierno. Y en este acuerdo el gran error estará en relación a vivir para siempre, conocer lo espiritual, tener los ojos abiertos a un mundo oscuro, pero pintado como un cuento de hadas colorido, de música, de unión. Al igual que las películas de Disney, pintadas de esta manera, verán el mal como el bien y el bien como el mal. La marca no los dejará morir realmente porque así como el anticristo fue resucitado, y así como hablará la imagen de la bestia, por la misma razón, y espíritus, la muerte no sobrevendrá a los que están de acuerdo con ella y con infierno, y el convenio será por 7 años, que son los 7 años de la tribulación. Sin embargo, a la mitad de los 7 años, terminará el tiempo determinado para que la última iglesia se convierta en iglesia. La última iglesia que tiene que convertirse, que es Tiatira, le dará a su hijo varón, quien confirmará en el cielo, por medio de Jesús, que se dejó hacer iglesia, templo y reino. Con la conversión de la última iglesia, la cual pasará viva por la tribulación, como las otras 4 serán muertas, no amarán sus vidas más que a Cristo, y así serán muertas por no negar a Cristo. Sin nadie más que acusar ante Dios, Satanás será arrojado a la tierra, y vendrá con gran furor y odio contra Tiatira, pero ella será escondida por el Señor, porque de ella debe ser la profecía de Gag y Magag. Cumplido. Ya lo hablamos aquí en el canal. Veamos Apocalipsis 12. Apocalipsis 12 versículo 9 al 11 Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, y el poder, y el reino de nuestro Dios, y el poder de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas hasta la muerte. Cuando termine el tiempo señalado para la Iglesia, Satanás será arrojado a la tierra, porque el trigo ha sido separado de la paja. Romperá el pacto y ese mundo de sueño y fantasía, en el que los hombres se enajenaban, se sumergían, pensando que era su cuento de hadas, como si estuvieran drogados en una alucinación continua, ese pacto se romperá a la mitad de los 7 años. Y el hombre que tenía los ojos abiertos a un mundo espiritual de sueños y fantasías, tendrá los ojos abiertos a la realidad del mismo, pero no podrá hacer nada por sí mismo. En este momento verán que se pudren, pero no mueren, verán que sus cuerpos se descomponen y no mueren, porque lo que habitará en ellos, es del mismo lugar que lo que habita en el anticristo. En el falso profeta y en la imagen de la bestia, espíritus de demonios del infierno. Cuando clamen por la muerte, ésta huirá de ellos, para que sufran hasta que Jesús regrese. Pero hasta que regrese Jesús, serán azotados, serán afligidos, se bañarán en los cálices de la ira de Dios, serán pisoteados por los mismos demonios con los que hicieron pacto, a los que llamarán Mesías, el elevado y seres iluminados que sus corazones deseaban, cuando negaron a Jesús. Y solo cuando venga Jesús, y les sobrevenga la muerte por la palabra de Dios, en ese momento Jesús ya no vendrá como sacrificio sino como Rey, el Rey de Reyes, el León de Judá. Isaías 28 versículo 18 Y vuestro pacto con la muerte será anulado, y vuestro pacto con el infierno no se mantendrá, y cuando pase la corriente del azote seréis hollados. El acuerdo que harán no les hará ningún bien.
En el paraíso era tener los ojos abiertos al bien y al mal, y ser como Dios. Sin embargo, no es hoy, sino que durante la tribulación será peor, donde los buenos verán el mal y los malos verán el bien. Comerán del fruto prohibido en relación con la muerte y el infierno, el mundo de las tinieblas. Hoy en Cristo somos templo del Espíritu Santo, y vemos según la voluntad y permiso de Dios, las cosas del Espíritu, que nos guía y dirige. Pero para los que reciben la marca de la bestia, los que comen de este fruto prohibido, y esta es la marca de la bestia, que es andar conforme a espíritus inmundos, andar conforme a espíritus de demonios, teniendo los ojos abiertos al mundo espiritual de las mentiras. Recuerda, verán al Espíritu Santo como malo y a los espíritus inmundos como buenos. Harán del mal bien y del bien mal. Miremos a Isaías. Isaías 5 versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno, ya lo bueno malo, que ponen las tinieblas por luz, y la luz por tinieblas, y hacer dulce lo amargo, y amargo lo dulce. Ellos recibirán la marca de la bestia, para tener su tercer ojo, el ojo que ve lo espiritual abierto, colocado en su frente o en su mano derecha, y así lo que sus guías les muestren la mentira como verdad para ellos será la verdad. Y así el espíritu del anticristo entrará en ellos, por el pacto que harán, que se sentará y morará dentro de ellos, serán sinagogas de Satanás, y espíritus inmundos morarán en ellos. Acordaos, para recibir la marca de la bestia, el hombre debe negar a Jesús, porque sin Jesús no se puede edificar la iglesia, no se edifica el templo del Espíritu Santo, y por tanto no se edifica el reino de Dios, y con eso, la casa está vacía, y allí pueden apoderarse espíritus inmundos, y eso es lo que sucederá. La marca de la bestia es el permiso que los hombres darán a los espíritus inmundos, para que habiten en ellos, con las más variadas ofertas, intercambios y acuerdos. Pero el más grande es vivir para siempre con la apertura del ojo espiritual. Con eso el hijo de perdición estará contaminando el templo que iba a ser el Espíritu Santo de Dios, hecho que para que ellos se establezcan allí, el hombre tendrá que negar a Jesús, porque sin eso, ningún espíritu inmundo morará en el hombre, porque si el hombre confiesa y tiene a Jesús, automáticamente es bautizado por el Espíritu Santo, que mora en el templo edificado por Dios, y para que se retire, el hombre debe negar a Jesús y recibir al espíritu inmundo como guía y huésped. Y así llevará dentro de sí, albergará dentro de sí, espíritus inmundos, lo que hoy es un respaldo o montado como un caballo, durante la tribulación serán huésped y anfitrión, y así el templo que debía ser santo por el Espíritu de Dios, será inmundo a causa del espíritu inmundo. El hombre será violado, y el templo que debía ser santo y para el Espíritu Santo, será profanado y esta profanación no tiene perdón, como el mismo Jesús nos dijo. Mateo 12 versículos 31 y 32. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada a los hombres. Y si alguno hablare alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero si alguno habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Con eso viene la apostasía, la separación del Espíritu de Dios del hombre por la propia voluntad del hombre, pero no por la voluntad de Dios, sino por la justicia, lo permitirá. El hombre apostará por la fe, se apartará definitivamente de Dios, dando cobijo, dando alojamiento a espíritus inmundos y demonios, aceptando la marca de la bestia, la marca del hombre de pecado, del hijo de perdición. Y así en este templo Satanás será amado como si fuera Dios, y lo que iba a ser la iglesia de Cristo se convertirá en la sinagoga de Satanás. 2 Tesalonicenses 2 versículos 3 y 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no sucederá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Para que se siente como Dios en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. El anticristo aparecerá al principio de la tribulación y hará un pacto por 7 años, pero cuando la última iglesia se convierta, cuando dé a luz a su hijo varón, no teniendo a quien acusar delante de Dios, Satanás será echado al tierra y vendrá con gran ira contra la iglesia, porque sabe que le queda poco tiempo, hecho por el cual romperá el pacto con pie de barro, señores. Note en Daniel 2.
Daniel 2 versículo 43. En cuanto a lo que viste de hierro mezclado con barro de cieno, se mezclarán con simiente humana, pero no se pegarán entre sí, así como el hierro no se mezcla con el barro. El hombre recibirá la marca de la bestia, en su mano derecha o en su frente, se le abrirá el tercer ojo, como dicen muchos por ahí, para no saber más el bien ni el mal, porque como dijimos, la buena voluntad ser visto como el mal y el mal como el bien, sino para conectarnos con el mundo espiritual, no el de Dios, sino el del enemigo de nuestras almas. Se mezclarán barro y hierro, hombres y espíritus inmundos, demonios, de acuerdo con la simiente humana, pero no se fusionarán definitivamente. Los espíritus no dejarán morir a los hombres, porque qué espíritu de enfermedad y enfermedad tocará al hombre que ya tiene un espíritu inmundo para no morir y sufrir por el gozo y satisfacción de los demonios. Los hombres cuando se den cuenta buscarán la muerte, pero no la encontrarán. Y se mantendrán con vida hasta que Jesús venga. Porque los espíritus inmundos no saldrán de su casa, que les fue dada por los mismos hombres, no saldrán de allí hasta que sean desalojados por Cristo. Fíjate en Daniel 2. Daniel 2 versículo 34, estabas mirando esto, cuando una piedra fue cortada, sin mano, la cual hirió a la estatua en los pies de hierro y barro cocido, y los desmenuzó. Jesús vendrá con su ejército y todo ojo verá. Él destruirá este reino de tinieblas del maligno, que comenzó a ser edificado y plantado por la cabeza de oro, por la mente de los hombres allá, predicando la idolatría y manipulando el conocimiento de los hombres con enseñanzas inmundas. Espíritus y demonios por un bien colectivo y por la espiritualidad del universo, donde pensar en positivo y arrojar cosas buenas al universo es mucho mejor que la fe en Dios. Desde el pasado el hombre ha sido preparado, generación tras generación, hasta que llegue la tribulación y allí el reino de las tinieblas que era, hoy no es, sino que será por un poco de tiempo y va a la destrucción, será establecido en el mundo por el pacto que los hombres harán con los demonios, uno buscando la gloria y destrucción de los hombres, y los hombres buscando vivir para siempre y ver satisfechas sus pasiones, deseos y vanidades. Pero este reino de barro y hierro será destruido donde han hecho su pacto, donde han hecho su posición en el mundo, y su firmamento está a los pies, y allí es donde el mundo espiritual del maligno se fusionará, se unirá con el mundo carnal y surgirá el peor reino, donde los hombres son los débiles y los demonios superiores a ellos. Jesús vendrá y por la palabra echará fuera los demonios al final de la tribulación y allí, solo allí, los hombres, los que se han convertido en cizaña, serán muertos al final, pero antes la casa estará vacía. La espíritus inmundos abandonarán al desdichado, para que vea dónde se metió, para que quiera esconderse de Dios, como lo hicieron en el paraíso, pero será tarde. Negaron a Jesús, recibieron la marca de la bestia, pero estarán solos, fueron abandonados por aquellos en quienes confiaron. Para no confiar en Dios, y podrán ver la venida de Jesús y decir lo que debieron haber dicho hace mucho tiempo, pero en el momento de la segunda venida de Jesús será demasiado tarde para el reconocimiento, porque no será por fe, sino por lo que están viendo. Verán venir a Jesús con su ejército. En ese momento será tarde para el arrepentimiento, en secreto clamarán interés por lo que están viendo, de la misma manera que por interés negaron a Jesús, pero no serán reconocidos por él, porque negaron el sello del Espíritu Santo y la marca de Dios, negaron a Jesús. Sin embargo, todos reconocerán que Jesús es el Salvador, el Rey de Reyes, el León de Judá, sin importar quién sea, todos reconocerán en ese momento sin importar si son el trigo o la cizaña, si son la Iglesia de Cristo o la sinagoga de Satanás, todos reconocerán que Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que Él es el Salvador. Lucas 13 versículo 35, He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Y de cierto os digo que no me veréis hasta que llegue la hora en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios permite que todos nosotros en Jesús seamos tu casa, las muchas moradas de Dios. Y esta casa que estamos hechos en Jesús es la casa de Dios y su casa es una casa de oración, para que podamos estar conectados con Dios en el cielo y Él con nosotros. Mateo 21 versículos 13 y 14 Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, pero vosotros la convertisteis en cueva de ladrones.
Y los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo y los sanó. En Jesús somos el templo del Espíritu Santo, la casa de oración, y si es así, todos los ciegos serán sanados y verán la verdad, y los cojos serán sanados y caminarán conforme a la verdad, porque en ellos mora el un solo Dios verdadero, que no permite que seamos engañados ni impedidos de caminar en el camino de la verdad y de la vida. Sin embargo, durante la tribulación, muchos quedarán ciegos y cojos, cuando reciban la marca de la bestia, la cual los cegará y les impedirá seguir el camino de la verdad y la vida, pero los guiará por los caminos de la mentira y la muerte. Aquellos que recibirán la marca de la bestia, con la venida de Jesús serán asesinados por Cristo, y después del reinado milenario de Cristo serán devueltos a la vida para ser juzgados ante el gran trono blanco. Hoy tenemos muchos por ahí buscando saber cuál es la marca de la bestia. En el anhelo de la carne, ¿cuál será la marca de la bestia? Ya sea un chip o un código de barras. Sin embargo, se olvidan de preguntarse qué es, de hecho, y para qué sirve. Sea chip o no, será un ojo nuevo que cegará al hombre a la verdad y pondrá la mentira en su corazón y en su mente como si fuera la verdad, y dentro de este que recibió el ojo nuevo, que tuvo su visión espiritual abierta, habitará el espíritu del maligno. El espíritu inmundo violará el templo y morará en el hombre, cegando sus manos y dejando ver al hombre, conforme a lo que el espíritu inmundo ve y le hace ver. Durante los primeros 3 años y medio, harán que los hombres vean el sueño y el cuento de hadas, pero cuando Satanás cuando rompa el trato, entonces sí. Es lamentable escribir lo que tenemos que escribir, pero en el momento en que se rompa el acuerdo, el hombre verá según la visión oculta y maligna del reino de las tinieblas, pero entonces será demasiado tarde para arrepentirse. Y demasiado tarde para buscar la muerte, porque la muerte estará en el mundo de una manera visible y palpable, así como alguien va a morir y dejar su cuerpo si no tiene a dónde ir, si el lugar que fue para eso está en el mundo. La muerte y el infierno estarán en el mundo, y este pacto que harán los hombres los guiará y los conducirá a la destrucción. Acordaos que la Iglesia, cuando sea asesinada por el Anticristo, tiene a dónde ir, será arrebatada junto con los demás, sus consiervos que estarán esperando que la Iglesia se convierta en Iglesia. Mira Apocalipsis 6. Apocalipsis 6 versículos 10 y 11 y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno túnicas blancas, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como ellos. La Iglesia no recibirá la marca de la bestia, y muchos morirán a causa de ella. No te preocupes, hablaremos con más calma en el capítulo que trata de cada tema en el libro de Apocalipsis. Pero el que recibe la marca de la bestia, que es la personificación del espíritu inmundo, la cual ha sido enseñada por mucho tiempo, no con eficacia como lo será en la tribulación, pero los hombres ya ven que tienen el cuerpo y la mente preparados para esta posesión por espíritus inmundos, y el mundo de la espiritualidad y el bien colectivo en pos de la elevación de la mente y del ser humano hasta alcanzar la iluminación, y así sucesivamente en esta melosa mentira. El espíritu maligno solo saldrá de allí, del cuerpo del hombre, cuando vea venir a Jesús al final de la tribulación, y ese hombre, que negó a Jesús y le quitó el derecho al Espíritu Santo de morar en él, verse solo, porque sus amigos, su falso puerto seguro, lo dejaron atrás, lo dejaron para que lo mataran por la palabra en la que nunca confió, nunca tuvo fe. Mirad. Ved cómo poco a poco el mundo se ha ido moldeando y actuando a favor de las cosas espirituales en relación a las tinieblas, el universo y la mediumnidad, como suele decirse. Si te detienes y miras los dibujos, series y películas, todo trae un reino de tinieblas, haciendo que los niños, jóvenes y adultos, se acostumbren a eso, porque lo que están predicando será lo que aparecerá durante la tribulación. La muerte y el infierno caminarán con los hombres de la mano. Poco a poco los hombres ven ser enseñados y preparados para recibir la marca de la bestia, para recibir los espíritus inmundos dentro de sí mismos, con eso teniendo abierto el tercer ojo, que no es de él, sino de los espíritus que moran en ellos, recibirán esto tercer ojo en su frente o en su mano derecha, primero para ver la mentira como verdad y la verdad como mentira,
pero luego cuando se rompa el pacto, verán lo que no estarán preparados para ver, pero será demasiado tarde para él. Arrepentimiento porque el espíritu que mora en él habla más fuerte dentro de él, y la persona ya no tendrá libre albedrío para elegir entre la verdad y la mentira, porque para él solo habrá mentira como si fuera la verdad. No os preocupéis por la ficha de que se trate, sino por los espíritus que habitarán en los hombres, por el pacto que harán, seducidos por sus vanidades y pasiones. La marca de la bestia puede pasar por cualquier cosa, porque no es un medio electrónico o digital, sino un portal para la entrada de espíritus inmundos dentro de todo hombre que niega a Jesús y dice sí a la bestia, sin importar si es un medium o no, porque esto de los mediums es para que los hombres de estos días crean que están los elegidos, los iluminados, los apartados, los que son mediums y los que no, y así crear un romanticismo, un aire místico, un recóndito aire, un aire propicio para que algunos quieran ser lo que no son, aunque no sea lo que creen ser. Durante la tribulación, esta mediumnidad estará disponible para todo aquel que quiera vivir para siempre, que quiera elevar su espíritu a un grado de inmortalidad, simplemente negando la verdad, que es Jesús, y aceptando un cambio en su cuerpo porque tiene que ser el entretenimiento, el espectáculo que el mago pone en cada truco de magia. Mientras estás atento a la aplicación de un chip, entretenido con lo que ves y tocas, en una aplicación de un nuevo código de barras, o ADN, estás atento a cualquier cosa visible a los ojos y palpable, los espíritus inmundos de la persona y tomando posesión de la casa que había de ser de oración, pero al negar a Cristo se la ha dejado vacía. Y así en tu frente habrá un tercer ojo, en tu mano habrá un tercer ojo, solo elige dónde quieres colocarlo, ya sea en la frente para que todos lo vean y se sientan orgullosos o en la mano derecha donde está apenas visible, ideal para quienes trabajarán como perseguidores de la Iglesia de Cristo. Por tanto, no habrá perdón para ellos, porque no pecan contra el Hijo, sino contra el Espíritu Santo de Dios. Apocalipsis 9 versículo 6, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Hay muchos por ahí, una mala generación, que viven negando a Cristo y oponiéndose a Él, esto porque se dejan influenciar por espíritus inmundos, que se oponen a la verdad y vida, que es Jesús. Pero el anticristo tendrá muchos de ellos. Y los que reciban la marca de la bestia tendrán también cada uno sus espíritus inmundos y particulares, de modo que sin él o ellos no podrán comprar ni vender. El chip puede ser engañado y corrompido por muchos, pero el espíritu de las tinieblas no dudará, ni será engañado, por alguien que quiera burlar el sistema para no recibir la marca de la bestia. El mundo predicaba y muchos se reservaban las enseñanzas del mundo, que a lo largo de los tiempos predica el enriquecimiento espiritual, la elevación del espíritu, la evolución del alma, la superioridad de las alturas espirituales y de los seres celestiales. Todo esto sin mirar a Dios, a la verdad y a la vida. Recuerda, Jesús nos dijo, el reino de Dios es de los pobres de espíritu. Mateo 5 versículo 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos enriquecernos con el Espíritu Santo de Dios, que es uno y verdadero, y así heredar el reino de los cielos. Pero los que se creen ricos en espíritu lejos de Cristo, no buscan el Espíritu de Dios, porque en ellos reina el espíritu del mundo y de la carne, el cual se llevó consigo a otros 7, y por tanto no heredarán el reino de Dios, pues su reino está hecho en tinieblas y en lo que cree, que no es fe ni Dios sino idolatría, y muchos de ellos dicen ser ateos, pero los ateos no tienen nada, porque creen en algo para negar la existencia de Dios. El hombre insiste en las cosas de la carne, insiste en lo que puede ver y tocar. Prefieren las profecías que tocan lo material, y no ven las espirituales. Mira parte de Israel en el pasado. Esperaron al Mesías, y cuando llegó no lo reconocieron. Porque estaban esperando cosas en lo material, y no en lo espiritual. Sin embargo, Jesús vino y estableció el reino en lo espiritual, y en su segunda venida establecerá el reino de un cuerpo glorificado e incorruptible. Pero antes, al comienzo de la tribulación, aparecerá el anticristo y establecerá su reino, ese tan soñado por muchos en la carne, y por tanto, muchos serán engañados, porque siempre han esperado y confiado en lo material y serán seducidos y engañados por ella.
Por no entender las cosas del espíritu, sino por el espíritu inmundo serán engañados y de la peor manera recibirán la enseñanza. Solo mire mucha predicación hoy. Muchos buscan bienes materiales y para tenerlos sacrifican algo material. Así, buscando lo material, entregan lo material, olvidándose del reino y la salvación. Mira el tercer templo. Muchos están esperando que se reconstruya el tercer templo de piedra allá en Israel, pero no pueden entender que el tercer templo fue construido por Dios en nosotros. Despierta, Iglesia. Somos la Iglesia del Hijo, el templo del Espíritu y el reino del Padre. La marca de la bestia es un tercer ojo, y a través de él los espíritus inmundos engañarán a los hombres. Puede ser un simple pinchazo de aguja, una simple cicatriz, cualquier astilla, una tapa de botella, un clavo, un trozo de vidrio, puede ser cualquier cosa. Menos importante y de menor valor que un fragmento de vidrio, porque no es el fragmento de vidrio en cuestión el que tendrá una tecnología alienígena, o 1000 años luz avanzados. La cuestión es el permiso que la persona dará para que habite si se abre en ella el espíritu inmundo y el tercer ojo en la mano o en la frente. Sí, esa es la cuestión. Que los ojos de los hombres quedarán ciegos, porque cuando vean que un pedazo de vidrio les traerá la extensión de vida y una apertura espiritual, no se conectará con la marca o señal de la bestia, sino como la señal de un acuerdo, teniendo como marca algo tan insignificante, siendo desde una astilla hasta un trozo de vidrio, siendo una pastilla o un grano de arroz, porque lo que verán y tocarán no es lo que importa, sino lo que les estará entrando oculto, pero con su permiso. Por favor, perdóname por los errores de idioma. Hablaremos más claramente sobre cada tema, cuando llegue cada capítulo relacionado. Asegúrate de suscribirte al canal, deja tu me gusta. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté con todos nosotros. Amén.